Sí, en esta nueva gestión, junto a Magdalena Odarda, quien es la presidenta, hemos venido trabajando en este organismo que tiene como tarea principal la aplicación de los derechos asumidos por el Estado argentino para las comunidades y pueblos indígenas dentro del territorio nacional. Bueno, y en estos ejes de trabajo están visitando Bariloche, ¿con qué propósito? Fundamentalmente, una de las grandes tareas que tiene el Instituto Nacional Indígena es el relevamiento territorial en el marco de la Ley Nacional 26160. En los últimos 4 o 5 años la verdad que no se relevó absolutamente nada en todo el país y recién, con un esfuerzo, una decisión en principio política, pero fundamentalmente también con una decisión técnica de los trabajadores del INAI, se ha decidido iniciar este trabajo en Argentina, aquí por Bariloche, así que se han estado relevando en estos días 4 comunidades y esto nos ha permitido dar un avance, atender una demanda que estaba largamente esperada por las comunidades. La comunidad Maliqueo hacía 6, 7 años que venía reclamando revisar una resolución de la carpeta técnica. La comunidad Buenuleo, que tenía observaciones en su proceso de relevamiento y que se vino a subsanar en este momento. En el caso Quijada hubo que hacer relevamiento completo, así que se estuvo trabajando 2 días, tomando puntos de referencia del territorio, más todo el trabajo que se hace social y jurídico con los integrantes de la comunidad. Y también en el día de ayer y hoy, trabajando en la comunidad Carriqueo, Los Carriqueo, que está cercana acá al Nahuel Huapi, digamos. Así que estas 4 relevamientos, la verdad que para nosotros es muy importante, porque lo que decía, pasaron 6 largos años donde no se pudo relevar y la verdad que para nosotros arrancar de esta manera con 4 relevamientos en una semana es todo un éxito, digamos. Bueno, ¿y con qué panoramas se han podido encontrar? ¿En lo local? Sí, en las comunidades con eso, con cierta angustia, cierto enojo comprensible, porque en realidad han reiterado notas diversas y no había respuesta de ningún tipo, así que primero llegar y pedir la disculpa del caso como instituto indígena y luego ponernos a trabajar en los temas que ellos tienen, digamos. En ambos casos hemos planteado situaciones de superar la distancia que se está teniendo imaginando proyección para adelante. Uno de los trabajos que venimos trabajando junto a Magdalena Odarda ha sido trabajar en este año o en los años próximos lo que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada y también con la entrega de títulos comunitarios. Esto entendemos que hacerlo en un marco de una ley nacional, que es como debería ser, es una larga tarea, por lo tanto imaginamos que el INAI administrativamente puede dar un paso en este sentido y avanzar con la entrega de títulos comunitarios en comunidades que están sobre territorios nacionales, digamos, ya sean de Parque, el Ejército, INTA u otros, digamos. Así que en esta línea vamos a trabajar y tenemos expectativa, digamos, que el transcurso de este año pudiéramos estar entregando algunos de estos títulos. O sea, si no fuera este año, seguramente el próximo sí será esto lo esperado, ¿no? Bueno, el paso previo al título comunitario de propiedad comunitaria es el relevamiento territorial. El relevamiento territorial es el primer paso que hay que hacer para esto. En un momento nos comentaban los compañeros trabajadores que se había hecho antes de tomar un punto de referencia se hacían mensura. Esto tiene un costo muy elevado, entonces se empezó por tomar puntos referentes del territorio y luego viene el paso de mensura para hacer la entrega de los títulos. Así que ahí concluiría, digamos, un reconocimiento formal de parte del Estado a las comunidades indígenas, así que con expectativa para seguir trabajando en esa línea. Bueno, Luis, ya este relevamiento, este trabajo del INAI aquí en Bariloche, ¿ha finalizado o resta hacer algo más? Este trabajo de campo, técnico, social, ha finalizado. Lo que queda ahora es un trabajo de gabinete y próximamente, cuando eso esté avanzado, vuelve el equipo técnico para que la comunidad dé el consentimiento de este trabajo, digamos. Eso llevará algunos meses, no sé precisarlo, pero que finalmente volvemos para esto, para que la comunidad diga sí, estamos de acuerdo con lo que los técnicos han trabajado. Una vez eso concluido, sale una resolución técnica política del Estado Nacional donde reconoce la ocupación tradicional y pública de las comunidades relevadas, ¿no?